Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 27. Y vamos a ver, hay una historia a mí que me gusta muchísimo, precisamente aquí en Segunda de Crónicas. Y yo la he estudiado y la oro y me encanta esa historia, ¿no? Entonces dije, ahora que me pide el boss que les diga la conferencia, dije, pues les voy a enseñar de esa historia. Entonces estuve preparando acerca de esa historia del rey Uzías, pero en la preparación y todo me llevaba a otro lado y me llevaba a otro lado y me llevaba a otro lado. Y entonces voy a arrancar primero en el reinado de Jotam, que está en el capítulo 27. Y Jotam es hijo de Uzías, pero vamos a ver qué pasa con Jotam. ¿Están ahí ya? ¿Sí? ¿Todos? Bien. Segunda de Crónicas 27:1 dice: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario del Señor, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Jotam edificó la puerta mayor de la casa del Señor, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. Versículo 5. También tuvo él guerra contra el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Estos le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo y en el tercer año. Versículo 6. Y así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Y feliz Jotam prepara sus caminos delante del Señor, y el Señor lo prospera. El Señor hace que él pueda vencer a sus enemigos, a los hijos de Amón. Recibe un gran botín por parte de ellos. Y me encanta porque el Señor nada más aquí en 6, realmente el capítulo son 9 versículos, pero cuenta su historia en 6 versículos. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me llevaste a Jotam? ¿Cuál es la importancia? ¿Hacia dónde quieres que vaya esta enseñanza el día de hoy? Y me dijo, fíjate en el versículo número 2. Y pongan atención a esto. Dice él que hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario del Señor, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Jotam hizo lo correcto porque lo aprendió ¿de quién? De su papá. No es día del padre, pero papás, agárrense que este mensaje es para ustedes. Ay, sí, oye el tss. Él aprendió Jotam de su papá, y su papá fue el rey Uzías, que es la historia que a mí realmente había estudiado y todo. Y entonces dije, bueno, qué tremendo que él pudo hacer todo lo correcto delante del Señor, porque lo aprendió de su padre. Ahora, su papá, Uzías, no fue un padre perfecto. Vamos a ver qué hizo Uzías. Ahora sí, vamos al capítulo 26. Y vamos a empezar en el versículo 3, reinado de Uzías. Y ubiquen los nombres porque voy a estar saltando de Uzías a Jotam, nada más para que lo vean, ¿no? Uzías es el papá de Jotam, ¿sí? Y vean el reinado de Uzías. En el versículo 3 dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. ¿Mejor? Gracias. Bien. Entonces, ¿Uzías de quién lo aprendió? De su papá. Y Jotam de su papá. Versículo 5. Y persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías, entendido en visiones del Señor, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jafnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbal, y contra los amonitas.
Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Di conmigo: poderoso. Poderoso. Recibió la ayuda del Señor, su fama se divulga hasta la frontera del mundo que se conocía, y él es altamente poderoso. Uzías aprende de su papá y Jotam aprende de su papá. Papás son el ejemplo de sus hijos. Son el ejemplo de sus hijos. Sus hijos están constantemente viéndolos a ustedes. Y ellos van a hacer lo que van a ver de ustedes. ¡Qué responsabilidad! Todavía no soy papá, ya me dio así como cosa. Porque ve la responsabilidad. Todo lo que hizo Uzías lo volvió a hacer Jotam. Y por eso es que la historia de Jotam es tan breve, porque finalmente es nada más repetición de lo que hizo Uzías. Y si bien en el capítulo 27 él dice, en el versículo 2, dice: hizo lo correcto delante del Señor conforme a lo que había hecho Uzías, salvo que no entró en el santuario del Señor. El pecado de Uzías, el pecado de su papá, fue haber entrado al templo, haberse enojado ahí. Dice la Biblia que se llenó su corazón de orgullo, y entonces el Señor le da lepra, le pone lepra ahí, y Uzías tiene que morir apartado de la casa real, apartado del templo. Pero Jotam, fíjate que dice ahí que él no hizo lo mismo. Aprendió qué había que hacer de bueno y qué no había que hacer de malo. Está padre, ¿no? Papá, no te preocupes si ellos van a cometer los mismos errores que tú. Tus hijos son lo suficientemente inteligentes para aprender qué no hacer de lo que tú estás haciendo mal. Pero sí preocúpate por hacer lo que tienes que hacer correctamente, porque tus hijos van a imitar. Y Jotam lo vio de Uzías, pero ¿saben de quién también lo vio? De su abuelo. En el capítulo 25 nos cuenta de Amasías. Y dice la Biblia que también él hizo lo correcto delante del Señor. Entonces Jotam aprende de su papá, pero también aprende de su abuelo. Está padre, ¿no? Así que abuelos, ustedes piensan que no, pues ya, estoy jubilado, ya lo único que tengo que hacer es ir atrás de mi nietecito, comprarle sus huevitos Kinder, jugar con ellos. Te tengo una noticia: ellos también están aprendiendo de ti. Y también van a aprender a hacer lo correcto, lo recto delante del Señor, si lo ven de ti. Así que no estás jubilado. Si estás aquí todavía, aprovecha. Y si no tienes nietos, si quieres nietos, pues apura a tus hijos. Dile: órale, órale, que quiero que vean, que quiero que aprendan de mí. Está padre, ¿no? ¿O no? Yo digo que está padre. Fíjense que vamos a regresar al capítulo 26. Vamos a seguir hablando de Uzías. En el versículo 9 dice: edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Edifica torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la céfela como en las vegas, en las viñas, en las labranzas, y así en los montes, en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Hay una prédica ahí de nuestro pastor que habló precisamente de esta amistad de la agricultura de Uzías. Dice: tuvo también Uzías un ejército de guerreros. Versículo 12: todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Versículo 13: y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Versículo 14: y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Qué reinado el de Uzías? El problema es que todos los versículos restantes habla de cómo pecó Uzías y cómo le cayó la lepra, como les decía, y tuvo que morir apartado del templo, apartado de su casa,
incluso lo tienen que enterrar en otro lado. Pero eso no quita lo que los primeros versículos podamos aprender de Uzías. Y fíjense lo primero que hizo en el versículo 3. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar. 16 años. Yo tengo mis alumnos en este semestre, andan en esta edad, 15, 16, 17 años. Y digo, en la torre si los ponen a reinar una nación. O sea, dije, tenía que ser ungido del Señor para que empezara a reinar. Y aparte todo el pueblo que lo respaldara. O sea, digo, yo veo a mis alumnos y digo, no, pues no puede reinar ni su dedito así en el celular. O sea, ¿cómo? Dice de 16 años. Para ese entonces el papá de Uzías, Amasías, ya había muerto. El papá de Amasías también peca de idolatría, e incluso su gente cercana es quienes lo asesinan a Amasías. Y entonces entra un niño, un adolescente, un pequeño joven de 16 años a reinar y no tiene papá. Sin embargo, él sabía, él escuchó lo que pasó con su padre Amasías. Seguramente su mamá se lo contaba, porque ella habla de su mamá, entonces debe estar ahí la influencia de su mamá. Y dice en el versículo 5: persistió en buscar al Señor su Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. En otra versión, en la NTV, dice que él buscó a un hombre de Dios que le enseñara a temer a Dios. Zacarías era un profeta. Entonces él se le ocurre, o a alguien se le debe haber ocurrido, para que llevarlo. Hizo que no tienes papá, no te preocupes, pero alguien te tiene que enseñar a que tú temas de Dios. Y entonces encuentra a Zacarías, y ahí es cuando él empieza, Uzías, a aprender cómo temer del Señor. Entonces, joven, 16, 17, 18, jovenzuelo de 45 años, si no tienes papá de quien aprender, no te preocupes. Aquí tenemos pastores que te pueden enseñar. ¿Y qué pastores, eh? De lujo, dice Roberto. Sí, amén. Así que no hay pretexto. Si no tengo papá, está ausente, se divorció, nunca lo vi, ya murió, no pasa nada. Tienes pastores que aquí están para enseñarte. Y mientras tú persistas buscándole, Él te va a dar éxito, dice la versión NTV. Y entonces ahí es cuando Uzías empieza a aprender a temer al Señor, empieza a obedecerle. Obviamente tenía la influencia de su papá. Y fíjense qué pasó. Sale a pelear en el versículo 6 contra los filisteos, rompe los muros de Gad, de Jabne, el mundo de Azor, es decir, las fortalezas de los filisteos, él las derrumba. Edifica ciudades, incluso en la tierra de los filisteos. O sea, este Uzías no solamente protege sus ciudades, porque inicia así el capítulo, que él conquista la ciudad más importante comercialmente hablando en ese momento, la vuelve a conquistar. La había perdido su papá, él va y la toma, y así empieza realmente el capítulo. Y después dice que él se adentra, él va a la tierra de los filisteos y conquista. Ya tenía la unción del Señor, ya estaba aprendiendo. Y como él persistía en buscar al Señor, como él persistía en buscarle, el Señor le daba éxito, lo prosperaba. Edifica también Uzías torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y él las fortifica. Ojalá tuviéramos gobernantes así, que ayudaran a construir templos para el Señor y aparte las fortificara, y que fortificara nuestras ciudades. Esto es lo que hizo Uzías, y por eso dice que se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Digan conmigo, poderoso. Y también edifica Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, las fortifica, edifica torres. Bueno, este Uzías estaba tremendo. O sea, en los tiempos que él estaba reinando, él hizo todo. Levantó la ciudad, la vuelve a conquistar, derrota a los filisteos, derrota también, ahí dice que derrota a los hijos de Amón. Ya ahí va la clave, fíjense esto. Versículo 11, para entrar en contexto. Dice, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Versículo 12, todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran
2,600. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600. Y bajo la mano de estos, ¿quiénes son estos? Los jefes de familia, estaba el ejército de guerra. 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Quiénes eran los jefes del ejército? ¿Capitanes? ¿El SWAT team? ¿La marina de los gringos? No, son los jefes de familia. ¿Qué sabiduría de Uzías? Son los jefes de familia, los jefes del ejército. Padres de familia, ¿cuántos hay aquí? Ustedes son los jefes del ejército que sale a ayudar al rey. Ustedes son los jefes del ejército que ayudó a Uzías, que ayudó al rey a conquistar todo eso, a lograr todo eso. Ustedes son los jefes. Y dice el Señor: bueno, ¿y qué onda con esto? Porque no es día del Padre. Entonces, ¿qué onda? Dice: necesitan regresar a entender cuál es la posición que yo les he dado en mi reino. Necesitan entender dónde tienen que estar parados. Necesitan entender cuál es su responsabilidad. Liderar a su familia espiritualmente. Tenemos nosotros pastores, ¿no? De lujo, como dice Robert. Tenemos pastores, pero es tu responsabilidad, tu familia. No porque los traigas aquí a la escuela dominical y los maestros tengan ahí. No es la responsabilidad de los maestros. Es tu responsabilidad, papá. Es tu responsabilidad. ¿Está bueno, no? Es nuestra responsabilidad como padres. Ahora ya, pues yo padre de familia también. Ya me puedo decir, es nuestra responsabilidad liderar el ejército del Señor. ¿Qué responsabilidad nos está dando el Señor? No es tu esposa, no son los maestros, no son los pastores. Eres tú, papá. Eres tú. Eres tú. Y se los tengo que repetir porque es lo que me dijo eso. Tienen que entender dónde tienen que estar parados. Porque hoy se soltó una palabra impresionante de parte de nuestro pastor, ¿no? Y la tomas, hoy les enseñamos en las doctrinas fundamentales que cuando se suelta una palabra hay que tomarla y hay que bajarle a nuestro corazón, precisamente, no emocionarse por la palabra. Pero esa palabra de bonanza tiene que caer también en tu responsabilidad. No es de tu esposa, es tuya. No puedes huir a esa responsabilidad. Uzías, versículo 14, preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Uzías, el rey, ¿qué preparó? Escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas. ¿A qué se parece eso? ¿A una armadura a la armadura de Cristo, a la armadura del Señor? Efesios 6:13, la armadura del Señor, versículo 14, la coraza de justicia, versículo 15, el calzado del evangelio. Uzías no había todavía evangelio, entonces no le podía poner calzado. Versículo 16, el escudo de la fe. Versículo 17, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra del Señor. Nuestros pastores nos equipan con eso, con ese conocimiento. Constantemente nos están dando ese conocimiento, nos están dando ese aprendizaje, nos están armando con esas armas espirituales. Pero padre de familia, es tu responsabilidad que tus hijos las utilicen. Y es tu responsabilidad que tú empieces a utilizarlas, porque tus hijos están aprendiendo de ti. Tus hijos están aprendiendo de ti. ¿Cómo usas la fe? ¿Cómo usas la armadura? ¿Cómo usas el yelmo? ¿Cómo te pones el calzado del evangelio? Ellos lo están viendo. Nuestros pastores nos equipan, nos imponen manos, viene el Espíritu Santo, nos toma, nos da esas armas. Pero ¿de quién están aprendiendo los hijos? De los papás, de los abuelos. Hay una versión que me encantó,
que dice los jefes de familia, y en esa versión, en la NTV creo que es, dice los jefes de clanes. Los clanes. Es decir, estamos vistos ahora que las familias pues ya como que se acaban, ¿no? Dice, bueno, ya mi familia es de aquí para acá, ya los abuelos de aquel lado y los que siguen ya de aquel lado, ¿no? Pero el Señor, el diseño no es así. Lo que Él dice son clanes. Así que si tú, abuelito, abuelo, abuela, todavía estás aquí, tú todavía eres líder de ese clan. Ese rollo que luego escucho de parte de los abuelos de, no, yo no les digo nada, ya están grandes, tienen ya sus hijitos, yo ya no les puedo decir nada, es su familia aparte. Pues a lo mejor no les dirás nada, pero todos están viendo el ejemplo que tú estás poniendo, que está más tremendo que andar diciendo, porque luego dices cada cosa que por eso no te pelan. Pero el problema es, ¿qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo tus nietos? Porque tú eres jefe de ese clan. Del clan Tobías, que lo estoy viendo acá. Del clan Fonseca, que por acá estaba viendo. Del clan Olivares, ajá, está padre. Del clan Sosa, ¿no? Del clan García, del clan. Es tu responsabilidad. Nos están equipando para la batalla, pero es nuestra responsabilidad. Y fíjense que Jotam dice en el versículo, capítulo 27, versículo 5. Dice, también tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón. También tuvo él guerra. ¿Quién tuvo guerra antes? Usías, el papá. Ajá. Y si no saben quiénes son los amonitas, ahí les va quiénes son estos malvados amonitas. Son los descendientes del incesto de Lot. Las hijas de Lot son nacidas en Sodoma y en Gomorra. Los amonitas, los descendientes de Lot con las hijas después de este incesto, se hacen paganos, idólatras. Tienen un dios que se llama Moloc. Es el dios del fuego con cara de ternero, o sea, con cara así de yo no hago nada, pero con los brazos extendidos para recibir a los bebés sacrificados a él. En Amós menciona que los amonitas llegaban, cada vez que atacaban a sus enemigos, buscaban a las mujeres embarazadas para abrirles el vientre y poder sacrificar a los bebés. Así eran de malvados los amonitas. Pero Usías se enfrenta y los vence, y como Jotam había visto eso, ¿qué creen? También él los enfrenta y también él los vence. Y dice que Usías recibió unos regalitos. Jotam recibió un botín por 3 años. 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Ayer hice el cálculo y eran como 100 millones de pesos actuales al año que les puso de tributo Jotam, nomás para que no se metieran con él. Papá, tú te estás preocupando ¿por qué va a pasar con tus hijos? Preocupémonos porque ellos estén equipados con la armadura del Señor y que ejerzan su fuerza espiritual, que aprendan cómo tienen que enfrentar a los amonitas, porque la noticia es esta: los amonitas están haciendo guerra contra nosotros. Sodoma y Gomorra. Los amonitas están haciendo guerra contra nosotros y están yendo contra tus hijos. Yo doy clases a adolescentes. Te apuesto que ustedes no saben todo lo que hacen sus hijos. Y nos aterra a mi esposa y a mí ver así y sale, ¿no? Ya como uno ya está más ancianito. Es que en mis tiempos no era así. Y si es cierto, dices, es que en mis tiempos no era así, pero ahora ya avanzaron y van haciendo cada abominación que ustedes no ven. Y ahora entendí cuando estaba estudiando esta palabra, los amonitas están en guerra contra tus hijos. Están ahí. Velo. Bueno, hasta sacrificios escuchamos esta semana, ¿no? Hubo sacrificios de bebés. Estamos comentando con el tomato. Eso es diabólico, ¿no? Eso es ahí. Y no es para meterles miedo, sino al contrario, para que veamos que la victoria es nuestra, que estamos del otro lado. Si damos buen ejemplo y nuestros hijos están equipados con la armadura del Señor. ¿Les sigo? Ya no, a ver, tiempo 12:55. A ver si logramos terminar rápido. ¿Qué le estaba diciendo? Los amonitas. Entonces,
Usías se enfrenta a los amonitas y los vence. Jotam se enfrenta a los amonitas y los vence. Versículo 12 del capítulo 26. Les dije que los iba a traer para que chequemos el caso de estudio, el paralelismo que hay en estos dos reyes. Dice: todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados. Papá, tienes que ser valiente y esforzado. Jefe de familia, jefe del clan. Espínola, se me olvidaba. Tienen que ser valientes y esforzados. ¿A quién le dijo que tenía que ser valiente y esforzado? A Josué, a Gedeón. Y nos lo está diciendo otra vez acá. Tienes que ser valiente y esforzado. Y dice que ellos eran valientes y esforzados porque salían a la guerra. Fíjense, estaba buscando para esta plática. Decía, busqué así, ¿cuáles son los mayores temores que tienen los papás? Y me sorprendió la respuesta. Dice, el mayor temor que tiene un papá es qué va a estudiar su hijo, qué carrera va a estudiar. Y dije, ay, qué raro. Y después dije, sí es cierto. Yo veo papás que están súper endeudados con tal de que su hijo vaya a la mejor universidad. Veo papás así preocupadísimos. Es que mi hijo está entre psicología, biología, robótica y dibujo no sé qué. Y dice, todo se parece, Señor. No, todo se parece. Usías prepara su ejército, pero fíjense qué pasa en el versículo 15. E hizo Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros del MIT, Harvard, el Politécnico Nacional, el TEC de Monterrey, la UNAM, porque también hay ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. ¿Así dice? No dice así. Es decir, lo único que dice es que tenían hasta ingenieros. Usías se hace famoso por estas máquinas de guerra. Es la primera vez en la historia que veían estas máquinas de guerra. Y no había universidades, no eran ingenieros expertos en tecnología de la guerra. ¿Sabes qué les dio Dios? Creatividad, habilidad. Pero ¿sabes por qué se las dio? No por la que estaban en la mejor escuela ingenieril de guerra en ese momento. Se las dio porque eran jóvenes que estaban dedicados al Señor, que se estaban metiendo su armadura, que estaban poniéndose su armadura constantemente, que estaban en el camino del Señor, que estaban viendo a los padres que eran esforzados y valientes. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Derramó creatividad sobre ellos. Está padre, ¿no? La historia de Usías, ¿o no? ¿Sí? Los veo así como que achis. Y sé que te está haciendo así cortocircuito. Y es parte de lo que necesito que te haga cortocircuito en la cabeza, porque estás preocupado. Imagínate ver esta estadística, esa encuesta de que lo que más les preocupa a ustedes como papás es qué carrera van a estudiar. Obviamente eso en el mundo. Obviamente nosotros los cristianos, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? Que sepan ellos quién es su Señor, que estén aquí bajo el abrigo del Altísimo, como orábamos hace rato con nuestros pastores. Que sepan ellos cuál es realmente el propósito de vida. Ayer nos lo predicó nuestro pastor Toño. Que sepan, que ellos sepan. Y por la madrugada le decía, sí, Señor, que mi hijo Samuel, Señor, eso sea la prioridad para él desde niño, Señor. Porque los amonitas van a estar peores en su época. Lo estamos viendo cada vez más. Pero gracias a esta promesa que tú me das, gracias a esta revelación que nos estás dando, no me voy a preocupar de qué va a estudiar. Eso es, como él decía el coach, esas son herramientas para que tú estés en cierto lado. Lo importante es que sepas vencer a los amonitas cuando vengan contra ti. Lo importante es saber a cuál Señor sirves. Lo importante es que sepas qué va a pasar con tu vida después de esta vida. Eso es lo importante. Sí, amén. Amén, gracias. Les voy a dejar descansar tantito, pero. Voy a tomar agua. Gracias.
Apláudanle al Señor. Qué tremenda revelación está dando, ¿no, papás? Después de esto, si no estás así como que, ay, nanita, tengo que reenfocarme, tengo que ver cuáles son mis prioridades. Hicieron un estudio, estaba viendo, hacen un ejercicio en las cárceles en Estados Unidos. Entonces viene el día de las madres y dicen, ay, pues vamos a dar algo bonito. Entonces vamos a que todos los presos en esa cárcel le manden cartas a la mamá, ¿no? Entonces, ay, sí, qué bonito, dice, todo bien bonito. Y los chicos, los delincuentes mandaron y todo, ¿no? Los chicos. Y pues después viene el día del padre. Y entonces dijeron, ay, pues vamos a hacer lo mismo para el día del papá. Sí, vamos a hacerlo. Y entonces, porque estuvo bien bonito el día de la mamá y todo. No hubo cartas. No hubo cartas. No hubo cartas. No había quien mandarles cartas. Padres ausentes. Padres que no estuvieron ahí para enseñarles, para estorbarles en el pecado, para mostrarles cómo tenían que conducirse en su vida. Entonces no pudieron mandar cartas. Y la guerra más tremenda que está ahora, véanlo, es contra las familias. Los amonitas de este tiempo están yendo contra las familias. Está yendo contra las familias, está queriendo derribar el diseño de parte de la familia, pero aparte está desuniendo a las familias, divorcios. Yo estoy en un campus donde el nivel socioeconómico es altísimo. Es altísimo el nivel socioeconómico. Estoy en Santa Fe, entonces, y puros hijos así de súper gente, wow, ¿no? Y yo normalmente cuando reprueban calificaciones, cuando van así, cuando tengo problemas con ellos, inmediatamente, por favor, a ver, dame tu celular, márcale tu celular a tu papá, tengo que hablar con él, ¿no? Porque alguien tiene que poner orden contigo. Y entonces, a ver, no. Y lo he hecho en otros campus que he estado. Y en este, ¿le vas a hablar a quién? A tu papá, márcale a tu papá. A mi papá no te va a contestar. No, yo no le voy a hablar de mi número. Márcale de tu número para que te conteste. No me contesta. Mi papá no tiene tiempo para eso. Nivel altísimo, ¿eh? Y yo me quedo así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Los papás ausentes. Y son buenos chicos, pero andan en la locura hormonal con todo. Qué cosas. Gracias. Aplauden al Señor. Sí, rompamos un poco el ritmo, así, porque lo siento así como que espantados. Pero quiere el Señor que nos reubiquemos donde estamos. Quiere el Señor que los padres de familia tomen otra vez su responsabilidad. Leía un autor que dice esto: la urgencia de nuestra nación es la gran necesidad de los padres y de los esposos de liderar a sus familias, no solo de gastar sus energías y recursos para obtener más dinero. La urgencia es que lideren espiritualmente a su familia. Esa es nuestra urgencia. Esa es nuestra urgencia. Esa es nuestra urgencia. Tenemos que correr para eso. Ayer me encantó que vienen los jóvenes y están varios papás allá atrás y reciben más los papás así, tocados, ¿sí? ¿No? Pero qué padre que los traigan acá para que sean equipados, porque les hablan ahí una palabra poderosísima para sus vidas, ¿no? Y qué padre que los papás, eso es parte de tu responsabilidad. Ahora quiero ver que esos papás también en la semana le estén dando el buen ejemplo a sus hijos, de que los vean orar, de que los vean abrir su Biblia, de que digan, ven hijo, ven, vamos a estudiar acá. Hijo, te amo. De que les digas cuánto te les amas, de que vean cómo tratas a tu esposa, de cómo tratas a tus clientes. De todo eso lo están aprendiendo. Y no solamente los chiquitos, los adolescentes y aún los viejos como uno. Sigues viendo eso y sigues tratando de ser como papá.
Está bueno, ¿no? ¿Ya los dejo? Ya los voy a dejar porque los veo así muy pachitos, así como que. Wow. Dice: el Señor tiene que estar contigo. Ahora ahí les va la clave, papás. Ya los espanté. Ay. Pero creo que el Señor te está hablando, ¿no? Y creo que tú te puedes dar cuenta, porque dice: mira, tienes que ser esforzado y valiente. Entonces lo que te tienes que dar cuenta es dónde no te estás esforzando y dónde no has sido valiente, ¿no? Pues está fácil. Porque yo veo papás bien comprometidos aquí. O sea, yo veo papás bien comprometidos aquí, que llegan temprano. Por ejemplo, nuestro equipo, cuando están los equipos de decanes, desde las 7 de la mañana están acá, después en su clase, después en la oración, en los diezmos, las ofrendas, después en la conferencia, después nos seguimos en juntas. O sea, estamos comprometidos con el Señor. Entonces dije, pues no estamos tan mal, ¿no? No. El chiste es que tenemos que llevar nuestro nivel más alto, un estándar más alto. Lo que nos funcionó antes no nos va a funcionar para lo que sigue. Lo único que nos funciona es la palabra del Señor, y que estén equipados nuestros hijos para eso. Abuelos, sigan enseñando a sus nietos. No están jubilados espiritualmente. A lo mejor qué bueno que ya dejaste de trabajar, que ya no tienes que preocuparte por eso. Pues ahora están tus nietos. Y dice que Jotam se hizo fuerte. Capítulo 27, versículo 6. Dice: Jotam se hace fuerte porque prepara sus caminos delante del Señor su Dios. Aprendió obediencia. Jotam lo que aprendió de Uzías fue obedecer. Eso significa preparar los caminos delante del Señor, es ir a su palabra, ir a la oración, escuchar y obedecer. Jotam lo aprendió, y por eso es que su historia es bien corta en la Biblia, porque lo importante es que entendamos qué aprendió Jotam. Y él aprendió eso, obedecer al Señor. Lo aprendió de su padre, porque vio a su padre que obedeció al Señor. Ahora les va ahí la clave. ¿La quieren? ¿Sí? O nos quedamos así todos espantados, así: ay, estamos muy mal. No es condenación, tampoco vayan a agarrar: ay, no, ya no, estamos bien mal. Ya entendí por qué mi hijo ve tanto Netflix. Ya vi por qué no saca 100 en mate. Porque yo no le he dado el ejemplo. No te condenes, ¿ok? No nos condenemos. O sea, tampoco vaya a entrar eso en tu cabezota, por favor. Estaba acordando que Nico, ustedes conocen a Nico, ¿no? Mi sobrino. Y Nico, lo conocen así, ¿no? Y me acuerdo que una de las primeras palabras que dijo Nico fue ayuya. Ayuya. Y entonces, pues ayuya, ¿qué? ¿No? Ayuya, ¿no? Entonces, ¿qué? Y ya te interpretan sus papás, ¿no? Ay, que le ayudes a caminar. Y ahí vas. Y él maravillado: ayuya, ¿no? Y luego, ayuya. Y decía: ayuya. ¿Qué quiere comer? Ayuya. ¿Qué es? La mamila. Ya saben, los papás siempre entienden todo, ¿no? Entonces yo nada más entendía ayuya. O sea, ayuda. Y me acordé de esa historia porque fíjense lo que aprendieron estos hombres, tanto Uzías como Jotam. Dice en el versículo 15 del capítulo 26, dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente.
Y aquí es donde entendí por dónde iba todo el mensaje. Padres de familia, hemos dejado de pedirle ayuda a quien nos puede dar ayuda maravillosa. Hemos dejado de pedirle ayuda. El pecado de Uzías fue que le entró orgullo y por eso entró al templo y hizo ahí su relajo y le cayó lepra. No pedimos ayuda porque hay orgullo en nuestro corazón. Queremos hacernos los grandes fuertes. Queremos hacer así los sacalepunta, todo controlado. Cuando lo que tenemos que entender que estos hombres lo que aprendieron fue a depender completamente de Dios. Dios nos puso a liderar las familias, nos puso como líderes de nuestras familias, pero para que entendiéramos de quién teníamos que ser ayudados, del Señor. Y no es cualquier ayuda, no es cualquier ayuda la que Él nos ofrece, es la ayuda maravillosa. Es la ayuda maravillosa. Fíjense en Isaías 50. Caray, se robaron Isaías en mi Biblia. Aquí está. Isaías 50. Hay una especie de reclamo de parte del Señor. El versículo 2 de Isaías 52 dice: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Y lo que está diciendo el Señor: pero ¿por qué te afanas si aquí estoy yo para ayudarte? Lo que tienes que hacer es doblar rodilla y pedir ayuda. 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 Pero como nos metemos en el rollo de necesitamos ganar más dinero, hay que pagar la colegiatura y ya viene la renta y el pago de esto, ay Señor, y estamos acá, estamos aquí, estamos allá, estamos más preocupados por hacer que por pedir. Y el principio de Dios es que aprendamos a pedir. Porque yo lo veo con Nico, él lo primero que aprendió fue a pedir, y él sabía que hacía sus gestos, su palabra, y alguien venía en su ayuda. Pero nosotros se nos ha olvidado que tenemos que ir a pedir esa ayuda. Pero es un principio bíblico que tenemos, es un arma que dejamos de utilizar. Los amonitas vienen, están los amonitas guerreando contra nosotros, pero ¿quién nos va a ayudar? El Señor. El problema es que tenemos que ir a pedir esa ayuda. Y por eso el Señor te dice: ¿por qué no me pides ayuda? ¿Acaso no has visto mi poder? ¿Acaso no has visto cómo he sacado adelante a los demás? ¿Acaso no has visto cómo he prosperado? ¿Acaso no lo has visto? Y dije: sí, Señor, perdóname porque no te he pedido esa ayuda, porque he querido hacerlo en mis fuerzas. Segunda de Crónicas 25. El abuelo Amasías. Y fíjense qué tremendo, porque también empieza el capítulo 25 diciendo que el versículo 2 del 25:2 hizo él lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. Hizo lo recto. Qué tremendo está esto, porque podemos estar haciendo lo correcto, podemos estar viniendo a la iglesia, podemos estar sirviendo, podemos estar ofrendando, diezmando. Pero el problema de Amasías fue que su corazón no estaba perfecto delante del Señor. Lo hacía porque lo tenía que hacer, porque era una costumbre, porque a lo mejor lo vio, le empezó a dar resultado y dejó de ver al ayudador para seguir haciendo lo recto, pero su corazón no era correcto. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor estamos haciendo lo recto delante del Señor, pero nuestro corazón no está correcto? Y en el versículo 8, fíjense lo que le dice el Señor a Amasías: pero si vas así, porque él ya andaba ahí de peleonero, entonces iba a pelear con otros. Y dice, versículo 8: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas en pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en el Señor está el poder para ayudar o para derribar.
padres de familia. ¿Cómo dice? Si te esfuerzas para pelear, puede ser que te derriben en lugar de salir con la victoria. Porque lo importante no es, dice, hay que ser valientes y esforzados, pero no hay que esforzarse, aquí lo aclara el Señor, no hay que esforzarse en la pelea, hay que esforzarse en las rodillas en oración. Hay que esforzarse por poner el ejemplo. Hay que esforzarse por ir a pedir ayuda al gran ayudador, al que quiere ayudarnos maravillosamente. Eso es lo que hay que esforzarnos. Y hay que ser valientes para esperar la respuesta en fe. David decía, Salmo 40, dice: tú eres mi ayudador, eres mi fortaleza, tú eres mi ayudador y no tardes, pero pacientemente espero tu respuesta. Es decir, hay que ser valientes para esperar la respuesta, porque no es inmediata, es en fe y va a tardar, o a veces viene corta, ¿no? Pero la mayoría de las veces hay que esperarle un poco y hay que ser valientes para ello. Pero no hay que esforzarse en la pelea, no hay que esforzarse en las cosas naturales, hay que esforzarse en pedir ayuda. Ya sea el experimento, eso es algo práctico para nosotros ahora. Puedes agarrar y decir: Señor, ayúdame para esto, ayúdame para acá. Ay, Señor, ayúdame. Hoy tengo unos grupos bien complicados. Les digo, son adolescentes, 14, 15 que están así, pero todos estamos así con esa generación, ¿no? Y estoy: Señor, ayúdame con estos chamacos. Señor, ayúdame, porque no los puedo, no hay forma. Ayúdame, ayúdame. Pero entonces tú vas y le pides ayuda en cosas pequeñas. Ayúdame con este cliente, ayúdame para esto, Señor, ayúdame para esto, ayúdame. Y cuando veas, ya te vas a encontrar orando constantemente al Señor, pidiéndole ayuda, estando ahí una relación con el Señor constantemente. Ayuda, ayuda, dice Nico. Ya no sé si dice eso, hace mucho que no lo digo, pero como veo su carita, ¿no? Y lo agarrabas de las manitas y se maravillaba. Es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, maravillarnos con su ayuda. Porque su ayuda no es pequeña, no es para, bueno, sí, para cruzar aquí, ayúdame, no. Es para conquistar, para que tus hijos, para que tus nietos no caigan en las manos de los amonitas, sino que ellos vayan contra los amonitas, en contra de los filisteos, y conquisten el reino para el Señor, para que sepan cuál es el propósito en su vida. Pero para eso necesitamos esforzarnos y ser valientes. Y mamás eses, si pensaron que se habían salvado, dijeron: ándele. Y ahí vi 2, 3 codazos que estaban dándole al marido y al pobre abuelito ahí. Ahora te has estado dolorido también. Ahí te va esta que vi. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor que es quien es nuestra esposa? Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda idónea. El coach nos predicó el domingo pasado quién es nuestro gran ayudador. El Espíritu Santo, ¿no? El Paracleto. Vean dónde te puso a ti, señora, como la ayuda idónea. La ayuda idónea. Si ves que tu marido está panzón, no le des tamales. Si ves que tiene problemas de azúcar, no le pongas la Coca-Cola, porque hay que ser la ayuda idónea. Ahora, aparte del chiste que me salió muy bien, aparte del chiste, eres la ayuda idónea espiritualmente. Necesita tu marido, necesita que tú seas su ayuda idónea en lo espiritual. Él está liderando, pero tú eres su ayuda idónea. Si ves que está fallando en algo, entonces tú también ponte a orar y pide la ayuda para que le ayude el Señor. No, ya ves, por eso que no nos salen las cosas. Ya te lo dijo ahí, ya te lo dijeron en la iglesia, nunca aprendes. No, ayuda idónea. Ayuda idónea. Vean dónde te puso, señora.
Jovencitas, vean, no es menor, no es una categoría. No te dijo, eres la ayuda idónea de la casa, en el sentido de que tú te tienes que hacer cargo de la limpieza. ¿Sí me entienden? No es que tú seas la ayuda idónea de, a ver, ahora vete a la lavandería y vete a la tintorería y ahí va la señora. No. Eres la ayuda idónea espiritualmente. Necesitamos los esposos ese cobijo, esa oración. Necesitamos tu consejo. No que nos anden mandando ahí nomás. Tu consejo, que nos preguntes, ¿qué opinas? Aunque tú ya sabes qué quieres, pero ¿qué opinas tú? Pues es tu inteligencia que tienes, ¿sí? Pero siendo la ayuda idónea. Allá le voy a parar. No se salvaron, señoras, no se salvaron. También es tu responsabilidad. También es tu responsabilidad. Pusieron a los hombres en la familia para liderar la parte espiritual, para liderar la familia. Pero tú eres la ayuda idónea. Una sola carne. Entonces, bueno, pero yo soy hombre solo, soy mujer sola. Tienes al ayudador. Tienes al ayudador. Tienes a los pastores. No estás sola. No estás sola. Vean el diseño de la mujer. Me impresiona porque cuando estaba viendo esto dije, sí es cierto, las mujeres son así, ¿no? ¿Quieren ayudar? Y siempre, ¿en qué te ayudan? ¿Qué quiero ayudar? Así es tu diseño. Hay que ubicarlo bien también. Como el del esposo es tomar otra vez el papel que tiene, liderando sus familias, y la mujer como ayuda idónea. Y vamos a poder salir en bonanza. El pastor dijo, van a salir en bonanza. A los amonitas, ¿cuántos millones les dije? Actuales. Qué botín, qué bonanza. La guerra está, pero vamos a salir victoriosos con el botín. Vamos a salir victoriosos con el botín, porque estamos preparando a nuestros hijos, estamos preparando a nuestros jóvenes, estamos dándoles buen ejemplo. No te preocupes, papá. Si estudias psicología, si estudias robótica, no te preocupes. Que estudie algo. No te preocupes, no te endeudes para ir a la escuela, para que esté en la mejor escuela del país. No te preocupes por eso. Preocúpate porque ellos se beban la palabra del Señor, porque ellos estén cercanos a la unción, porque ellos sepan distinguir lo bueno de lo malo. Esa es nuestro esfuerzo. Y sobre todo pedirle ayuda. Pedirle ayuda, porque es ayuda maravillosa. ¿Por qué no vienen para acá y vamos a pedirle ayuda maravillosa al Señor? Ahora sí ponte una así más movidona, Fer. Una canción, una alabanza para pedir ayuda. Sí, porque ya están así como que. Les di como la mitad del mensaje, pero bueno, estuvo bien, ¿no? ¿Sí aprendimos algo o no? ¿Sí? Hay una revelación importante ahí. ¿Sí? Hay una revelación tan hermosa ahí. Y les digo, no es condenación, ¿eh? No es para que ¡ay! Estamos bien mal. No. Es para que sepan. Si tus hijos están fuera del redil, aquí está la clave. Aquí está la clave. Ahí está la promesa. Hay que actuar sobre ella. En lo que investigan cuál es la canción para pedir ayuda. Ayuya. Pero acérquense para acá porque los veo así como que. Y vamos a decirle al Señor: Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Aquí estamos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos hecho las cosas correctas delante de ti, pero nuestro corazón está fallando, Señor, está titubeando en algo, Señor. Perdónanos.
Perdónanos, Señor, por ello. Perdóname, Señor, si yo como hombre no he tomado el liderazgo que me corresponde en mi familia y se lo he dejado a mi esposa, se lo he dejado a la escuela, se lo he dejado a la iglesia, a los pastores. Señor, perdóname, Señor. Gracias, Señor, porque hoy me has recordado cuál es mi lugar en mi familia, de ser ese líder espiritual, de conducir a mis hijos y a mi esposa al buen camino, al camino del Señor. Señor, aquí estamos y te pedimos ayuda, Señor. Señor, que podamos recordar, Señor, tú levantas circunstancias, levantas problemas, Señor, para hacernos doblar rodillas, para poder venir a pedirte ayuda, Señor. Pero sé que viene una ayuda maravillosa hacia nosotros. No cualquier tipo de ayuda, porque eso sería la fe natural. En la fe espiritual hay una ayuda maravillosa. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tu ejército, Señor. Ayúdanos a conducir a nuestros hijos. Ayúdanos a conducir a nuestros jóvenes. Ayúdanos a conducir a nuestra esposa, Señor. A nuestros nietos. Ayúdame, Señor. Que yo no me sienta un jubilado espiritual, o un jubilado que ya no tiene nada que hacer más que ver cómo se divierten mis nietos. No, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que soy el jefe de un clan, Señor, que va a llevar esas almas a la eternidad, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. En 2 de Crónicas 16:9 dice, en una versión en inglés, yo se las voy a parafrasear, dice que el Señor está constantemente en alerta, buscando un corazón a quien ayudar. Está constantemente en alerta el Señor, está buscando. Y viene y entonces pasa y dice, ¿qué corazón necesita mi ayuda? ¿Qué corazón necesita? ¿A quién necesito ayudar? ¿A quién tengo que ayudar? Exacto. Ahí Él te va a ayudar. Viene sobre ti. La ayuda está en camino. Ya está. Tienes que pedirla constantemente, recordarte a ti mismo que necesitas de su ayuda, porque Él está presto. Él nos ama tanto que lo que quiere es ayudarte. Te ve como su bebé, su preciosa criatura, y dice, ¿a quién ayudo? 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 Les voy a pedir que nos unamos en una última oración, porque necesitamos que el Señor nos ayude a llenar este lugar. No lo hemos sabido hacer, no hemos podido. A lo mejor estamos en la pelea, estamos poniéndole fuerzas en la pelea, no lo sé, pero sí sé que el Señor nos quiere ayudar también para eso. Dejemos a un lado en este momento nuestra necesidad económica, de salud, y pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a llenar este lugar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a rescatar más jóvenes, más hombres de los amonitas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llenar este lugar, a poder compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos. Yo no lo he podido hacer, Señor. No sé cómo, Señor, pero tú sí puedes, y tú también puedes ayudarnos maravillosamente de esa forma. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor. A lo mejor es mi ejemplo, a lo mejor es mi corazón, Señor. A lo mejor es porque estoy metido, no sé, Señor. Pero ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos. Ayúdanos, Señor. Y no porque esté lleno, sino porque son almas, Señor, que es lo que tú más amas, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pido, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos de forma maravillosa. Ayúdanos, Señor. Te prometemos que vamos a ser ejemplos, Señor, para la gente que llegue. Te prometemos que vamos a equiparlos con las armas espirituales, Señor. Te prometemos que les vamos a enseñar quién es el ayudador. Te prometemos, Señor, pero ayúdanos.
Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre, por amor a Jesús. Ayúdanos también en eso, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos que tú nos recuerdes como esos líderes de clanes, como ayudas idóneas para nuestros esposos, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.